Hola amigos, espero que estén bien. Mi nombre es Edison Fernando Sigo Aloja. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. Estoy en cuarto ciclo y hoy vengo a mostrarles una aplicación que acabo de desarrollar, a la cual he nombrado Pizza Fast Assistant. Esta aplicación corresponde al proyecto interciclo de la materia Programación 3, Estructuras de Datos. Bien, comencemos con la presentación. Bien, bueno, vemos aquí que, como les había dicho, el nombre de mi aplicación es Pizza Fast Assistant, que es una aplicación asistente para negocios de pizza. Vemos aquí los datos de la Universidad de Cuenca, la materia, el autor, mi nombre y la fecha en la que tengo que sustentarla. Bueno, vamos al contenido. En esta presentación, en este video, vamos a ver los objetivos, la descripción del producto, la motivación, la novedad, las estructuras de datos, estructuras de archivos, la estructuración del proyecto, inconvenientes, restricciones. Vamos a probar la aplicación y por último vamos a ver cómo está codificada la aplicación. Los objetivos. Al inicio del proyecto nos habíamos propuesto algunos objetivos, los cuales son los siguientes. 1. Conocer el tiempo aproximado que se demora un repartidor en llegar y volver de un lugar, guiándonos por las intersecciones del centro histórico de la ciudad de Cuenca. 2. Conocer la cantidad de kilómetros promedio que el repartidor va a recorrer en su motocicleta. Y 3. Poder reconocer mediante fotografías el sitio al cual el repartidor debe llegar. Vamos ahora a la descripción del producto. Pizza Fast Assistant es una aplicación de escritorio que sirve de asistente para una empresa que necesita hacer entregas de sus productos, desarrollada completamente en el lenguaje Java, utilizando la programación por capas y el IDE NetBeans. Esta aplicación trabaja encontrando la ruta más corta de ida y de vuelta a un lugar determinado, e imprime por pantalla las rutas y distancias y el tiempo aproximado basándose en la cantidad de kilómetros a recorrer y la velocidad máxima permitida en cada tramo del recorrido. También se puede visualizar mapas con los cuales es más fácil ubicarse, así como fotografías del lugar de inicio y fin de ruta. Bueno, aquí vale aclarar que la aplicación sirve solo en el centro histórico de la ciudad de Cuenca, que es donde yo vivo, puesto que esta fue una de las restricciones iniciales del proyecto. Así, para poder encontrar un lugar se necesita ingresar 2 calles que se intersecten en el centro histórico de Cuenca, como habíamos dicho. Bueno, la motivación principal de crear este proyecto es la de aprender a usar estructuras de datos dinámicas, aprender a usar bien estas estructuras, tales como colas, pilas y grafos. Además también se usó matrices, con lo cual se consolidó más el conocimiento sobre estas estructuras de datos. Y una motivación personal que tuve para crear esta aplicación fue la de crear una app que nos permita encontrar el camino entre 2 lugares, pero sin la necesidad de internet. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona. Bueno, la novedad de mi proyecto es que si nosotros nos ponemos a pensar ya en el mercado de las aplicaciones y los sistemas, existen un sinnúmero de aplicaciones que pueden cumplir con los mismos objetivos que nos habíamos planteado al inicio, con los mismos y más incluso, y podríamos identificar a Google Maps como la mayor competencia que tendría nuestro proyecto, o nosotros seríamos la competencia para Google Maps. Pero la novedad con la que este proyecto pretende hacer competencia a este gran informático o a estos grandes informáticos es que para la ejecución de nuestra aplicación no es necesario una conexión a internet, aunque para su completa funcionalidad sí. Ya vamos a ver más adelante el porqué de esta línea del aunque para su completa funcionalidad sí. Y además Pizza Fast Assistant cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva, eso sí, muy intuitiva de usar en comparación con otras apps que ofrecen con el mismo servicio o proceso. Bueno, vamos a las estructuras de datos. Como ya habíamos visto en la motivación en la diapositiva de motivación, una de las motivaciones que teníamos era aprender a usar bien las estructuras de datos. Y por eso mismo incluso fue un objetivo que no fue contemplado en la definición de los mismos al inicio de la presentación.
Entonces nosotros queríamos aprender a usar bien estas estructuras. Por lo tanto, Pizza Fast Assistant está desarrollada basándonos en estas 4 estructuras de datos que vemos aquí, que son listas ligadas, colas, grafos y matrices. En cuanto a las estructuras de archivos, podemos decir que uno de los principales problemas de la aplicación era la cantidad de datos que se manejaban en tiempo de ejecución. Yo desarrollé la aplicación con el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces tenía una clase por cada intersección, tenía muchas intersecciones al momento que ejecutaba, y cada vez que ejecutaba el programa, estas intersecciones se creaban y se mantenían en la memoria RAM de la computadora. Entonces eso era un desperdicio de espacio de la memoria, y por lo tanto la solución más óptima que se nos presentó a este problema era el uso de una base de datos. Es para el almacenamiento de la información necesaria para que el programa pueda ejecutarse. Se eligió usar la MySQL para gestionar la base de datos con el servidor WAMP Server. Nosotros investigamos cómo usar estas bases de datos y encontramos el modelo de entidad-relación, pero para nuestra aplicación no se utilizó este modelo, puesto que por 2 razones principales. La 1 es que nos era más fácil guardar todos los datos que nosotros necesitamos en un solo objeto instanciado, más que en campos como son las tablas de las bases de datos. Entonces para nosotros era más fácil guardar en un objeto los datos que necesitaba ese objeto, y posteriormente guardar el objeto entero con los valores que nosotros le habíamos asignado en una base de datos. De esa manera nosotros les recuperaríamos con esos datos y podríamos trabajar con el objeto, y nos evitaríamos el tedioso trabajo de estar llenando campo por campo a todas las tablas de estas bases de datos. Y bueno, en realidad esa era la principal razón por la que no se usó el modelo de entidad-relación. Y bueno, para guardar un objeto en una base de datos, tenemos que implementarle al objeto la interfaz serializable. Pero ¿qué es esta interfaz serializable? Esta interfaz serializable le permite al objeto, lo hace serializable. Como vemos aquí la definición de serializable, serializar un objeto es convertir el mismo a bytes para que ese objeto se pueda enviar a través de una red, guardarlo en un fichero y después poder reconstruirlo al otro lado de la red, leerlo del fichero, etc. En este caso, para poder guardar una base de datos y posteriormente volverlo a leer con los datos con los que nosotros habíamos guardado. Aquí vemos un ejemplo de cómo tenemos nuestras tablas en las bases de datos. Si vemos aquí, tenemos 2 tablas en donde se guardan las intersecciones y los datos del grafo. Estas tablas posteriormente iremos entendiéndolas más a fondo. En cuanto a la estructuración del proyecto, para la realización del Pizza Fast Assistant se realizó la programación en capas, como habíamos visto al inicio. El número de capas utilizadas fue 4, en donde se utilizaron las 3 capas que por lo general se usan en la programación, en este tipo de programación, que es la lógica de negocios, interfaz gráfica y base de datos, y adicionalmente yo le añadí una capa llamada recursos externos. Esta capa ya la veremos posteriormente para qué nos sirve. Adicionalmente utilicé un paquete para almacenar todas las imágenes de la aplicación, el cual llamé capa visual, que también la veremos más adelante. Bueno, aquí tenemos un diagrama de clases, un conjunto de 4 diagramas de clases en donde se ve cómo se relacionan cada capa de mi aplicación. Entonces podemos ver que aquí en la aplicación en la capa base de datos hay 3 clases, una clase que se llama conexión con sus atributos y algunos métodos, una que se llama guardar intersecciones y otra guardar datos del grafo. En la codificación de la aplicación veremos más a fondo cada una de estas clases. Vamos a la capa de recursos externos.
Vemos que hay tres clases aquí: Maps, Static Maps, Street View. Yo les puse clases vacías porque estas clases yo las tomé de la API de Google, en donde las clases yo las copié tal y cual como estaban. Entonces, como no le agregué estas clases tenían sus propios métodos, unos métodos bastante extraños. Entonces yo no le agregué nada a estos métodos, a estas clases, por eso les dejé en blanco. Entonces estas clases son tal y como están así en la API de Google, y yo les dejé en blanco porque no le agregué ningún método aparte a esas clases. Vemos aquí la capa de interfaz gráfica, en donde, si podemos ver, existen 5 ventanas, en donde cada una se relaciona con la siguiente. Vemos la ventana calle, que es la ventana inicial que se nos ejecuta. Vamos a la ventana inicial, me enlaza a la ventana de calles, me enlaza a la ventana inicial. De esta ventana inicial yo me enlazo a la ventana mapa, que es en donde el usuario ingresa las direcciones hacia donde quiere dirigirse para posteriormente calcularlas, y esa información se muestra en la ventana información camino. Esta ventana tiene 2 campos de texto en donde se puede ver la ruta de ida y la ruta de regreso, y asimismo mapas y eso. Y esta ventana fotos es en donde, si recuerdan, uno de los objetivos de la aplicación era conocer mediante fotos el lugar hacia donde nos dirigíamos. Entonces esta ventana lo que hace es mostrarnos esas fotos. Y vamos a la capa lógica de negocios. Aquí vemos que aquí sí es donde se muestra cómo está modelado internamente la aplicación y qué es lo que hace. Bueno, para empezar, vemos en esta parte de aquí es en donde está modelado todo el sistema en sí. Entonces voy a explicar cómo está modelado el sistema. Yo tomé al centro histórico como un conjunto, como que cada intersección del centro histórico era un nodo del grafo y cada calle conectaba era una arista. Entonces de esa forma una intersección iba a representar un nodo y esta arista iba a representar un pedacito de una calle que conectaba 2 aristas. Entonces vemos que aquí, para poder crear cualquiera de estas clases de intersección arista o de intersección adyacente, se necesita tener creado primero la calle, y esta calle es una clase que contiene solamente un nombre de tipo string, contiene su set y su get del nombre. Entonces posteriormente procedemos a crear la clase intersección con un nombre, con un número, con una lista de intersecciones y con una calle. Como dije que esta intersección es vemos aquí la relación de exactamente a 2 calles. Eso es porque una intersección se forma cuando 2 calles se cortan. Entonces, por lo tanto, siempre va a tener 2 calles. Bueno, después de eso, vemos que en estas dos clases, intersección adyacente y arista, está aplicado el concepto de lista ligada, que era uno de los objetivos de aprenderlos a usar. Entonces vemos que esta es como la clase contenedora de la lista, en donde tenemos una variable inicio de tipo arista, en donde hace referencia al primer elemento de la lista, y una variable fin de tipo también arista, que hace referencia al último elemento. Entonces, cuando yo llamo a este método de la clase intersección adyacente agregar intersección, lo que me hace es hacer que un elemento más se encole en la cola de aristas. De esta forma podríamos decir que la intersección tiene una lista de aristas, y cada arista es la calle que llega a la intersección. Si vemos un ejemplo aquí en Google Maps, podríamos decir que esta de aquí podría ser una intersección. Esta de aquí, la Tarqui y la Mariscal Amar, es una intersección, entonces representaría un nodo del grafo. Entonces cada una de estas calles representaría la arista. Si vemos que cuando nosotros creamos una instancia de arista,
se debe de meter la distancia, que es un doble, el tiempo, un doble, la intersección destino, que es la de intersección que nosotros llegamos, y la calle. Entonces son 4 atributos en donde nosotros entendemos aquí el doble de la distancia y tiempo. La distancia, que es la distancia en sí entre estas dos, entre la Gaspar y Tarqui, y la Tarqui y Mariscal Amar. El doble de tiempo, como ya dijimos, se calculó tomando en cuenta la velocidad permitida y la distancia en kilómetros. Y la intersección destino sería esta, pero esta intersección debe ser la clase intersección. Entonces, antes hay que crear todas las intersecciones para poder hacer los enlaces con cada una de las intersecciones. Y vemos que calle, entonces es el nombre de la calle que conecta. De esta forma podemos decir que una intersección tiene de 0 a n aristas, y esta arista entonces tiene una doble, que es la distancia, un doble, que es el tiempo que se demora en recorrer eso, una intersección destino y una calle. Y si vemos, es lo más parecido a la realidad posible, puesto que aquí nosotros, para poder encontrar un camino acá, deberíamos saber la distancia, a qué intersección me estoy dirigiendo, cómo se llama esta calle, y también por ahí podríamos saber pues nos interesaría conocer el tiempo. Entonces, de esta forma, esta clase de intersección adyacente solo sería un contenedor para la lista de aristas que tiene la intersección, y aquí estaría aplicado el concepto de lista ligada. Vemos que aquí, por ejemplo, la intersección Tarqui Gaspar Sangurima solo va a tener dos aristas, puesto que de aquí solo se puede llegar, desde la Tarqui y la Gaspar Sangurima solo se puede llegar hasta la Tarqui y la Antonio Vega Muñoz, puesto que esta es unidireccional, solo hacia allá. Y también se puede llegar desde la Tarqui y Gaspar Sangurima hasta la Tarqui y General Torres. No se puede llegar desde la Tarqui y desde la Tarqui y Gaspar Sangurima hasta la Juan Montalvo y Gaspar Sangurima, puesto que la dirección de esta calle es para abajo, y desde aquí no podría llegar. Lo que sí podría hacer es buscar una ruta alterna, la cual sería, por ejemplo, seguir hacia adelante hasta la Antonio Vega Muñoz y Tarqui, seguir hacia arriba hasta la Antonio Vega Muñoz y Juan Montalvo, y de ahí sí llegar a la Juan Montalvo y Gaspar Sangurima, pero directamente no se podría llegar, puesto que esta es una aplicación que está modelada para un repartido que va en moto, y el repartido en moto claramente no puede romper las reglas del tránsito para llegar, tiene que seguirse por aquí. Bueno, eso sería en cuanto a toda la modelación del problema. Así está modelado internamente y es como se va a trabajar. Bueno, si recuerdan, el problema de este tipo de modelado es que cuando nosotros creábamos la aplicación, todos esos datos se nos cargaban a la memoria RAM, entonces era muy costoso en términos de eficiencia mantenerles a esos datos todos en conjunto en la memoria RAM mientras se ejecutaba esta aplicación. Por lo tanto, se decidió guardar en las bases de datos. Entonces, esto en sí, cuando nosotros ejecutamos la aplicación, no se va a hacer para nada. Esto yo lo hice antes, lo guardé y posteriormente desarrollé mi aplicación basándome ya en los datos que estaban guardados en la base de datos. Entonces, al momento de ejecutar la aplicación, la instanciación de algo de esto no se va a producir para nada, porque todo ya fue instanciado una vez para ser guardado en la base de datos y nada más. Está en la base de datos, entonces yo solo accedo a estos datos y no tengo por qué volver a instanciar. Bueno, entonces la conexión con la capa de interfaz gráfica hasta la capa lógica sería mediante este main. Este main, bueno, le puse las relaciones de acá porque cuando yo desarrollé primero hice la lógica interna, entonces este main era el que llamaba a todas estos, pero en realidad este main no, al momento de ejecutar ya la aplicación, no tiene nada que ver con la llamada a ninguna de estas clases calle ni intersección. Bueno, ahora seguimos, vemos que el main llama a una clase ruta, y esta ruta me llama a una clase distra y una clase datos grafo, que esta clase distra es la que me obtiene el camino mínimo, puesto que si tal vez no conocen, el algoritmo de distra es un algoritmo que se puede aplicar a árboles
a árboles unidireccionales o bidireccionales para hallar el camino mínimo entre dos nodos que nosotros queramos. Y este datos grafo es una clase en donde tengo almacenado la matriz de pesos, puesto que este algoritmo Dijkstra trabaja con la matriz de pesos del grafo. Entonces esta clase de datos grafo me guarda una variable size de tipo entero que me guarda el número de intersecciones o nodos que existen en el grafo y en la matriz de pesos de este grafo, que sería la matriz de acá, la matriz de todo el centro histórico que está modelando esto. Bueno, eso sería en cuanto a la capa lógica de negocios. Y si vamos a la capa base, ahora si vemos las conexiones, cómo se conectan cada una de estas capas, podemos ver que como empezaría el programa es en la interfaz gráfica, es verdad. Entonces primerito empezaría en la ventana calles, luego esta ventana calles llamaría la ventana inicial, esta ventana inicial llamaría la ventana mapa, esta ventana mapa se haría la conexión con la capa lógica de negocios, pero no para instanciar todas estas clases, la calle, intersección adyacente y arista, como ya había dicho, que ya no instancia, sino solo accede a los datos que están guardados en la base de datos, valga la redundancia. Entonces solo accede al main, instancia esta clase ruta, y esta clase ruta a su vez instancia la clase que tiene el algoritmo de Dijkstra y la clase que tienen los datos del grafo, y a partir de esa clase me calcula el camino mínimo, y esto me devuelve unos datos que me devuelven acá. Pero esta ventana mapa aún no se podría aún no se conecta a la ventana información camino, sino que viene primero acá a la capa recursos externos y se conecta a estas dos clases maps y static maps, y con estas dos clases lo único que hace es cargar unos mapas de referencia. Y si no hubiera internet, el llamado a estas clases no me devolvería nada, puesto que cuando yo tengo internet y llamo a estas dos clases, lo que me hace es devolverme una imagen con el mapa. Pero si no tengo internet, entonces no me devuelven nada, pero la aplicación igual se puede ejecutar. Entonces, bueno, después de las dos llamadas a las clases necesarias de esta ventana mapa, lo que llamo es a la ventana información. En esa ventana información lo que se hace es ya mostrar la información, puesto que una vez que ya pasó por la lógica de negocios, devolvió el camino mínimo, entonces ahora lo que tiene que hacer es mostrarse. ¿Y cómo se muestra? Con unos campos de texto que tienen esta ventana información camino. Vemos que tiene algunos métodos como poner mapa de partida, poner mapa de llegada, y poner ruta de ida y poner ruta de llegada. Estos son dos métodos para poner en un string, puesto que nosotros tenemos el camino mínimo guardado en un string, entonces ese string tenemos que ponerle en un campo de texto que se encuentra en la interfaz. Entonces estos dos métodos es eso lo que me hacen, me ponen lo que está en el string en el campo de texto para que pueda ser visible en la interfaz gráfica. Y igual estos dos, poner mapa de partida y de llegada, solo me pone los mapas de partida y de llegada. Y vamos acá, esta ventana de información de esta no es necesariamente la llamada de la ventana fotos. Esta llamada es opcional, puesto que si nosotros queremos, no sabemos hacia dónde nos dirigimos, podemos darnos una referencia con las fotos. Y esta ventana vemos que tiene dos atributos, que es partida y llegada, que son strings. Entonces con estos dos atributos yo puedo mandarles como parámetros a esta función, que si vemos esta está más acá abajo, que no se alcanza a ver en el diagrama, llama hasta esta función de la capa de recursos externos, que es la que me devuelve las fotos como dice la clase mismo, las fotos del Street View. Entonces estas fotos se cargan aquí y vemos que estos métodos son los que me muestran las fotos ya en la interfaz gráfica. Y vemos que bueno, ya
Algo que vi aquí en la ventana mapa es que una vez que llama al main para calcular la ruta, lo que me llama también es a la capa base de datos, puesto que esta capa es en donde se guardan las intersecciones y los datos de grafo, pero estos, como estaban guardados, estas clases no se utilizan para nada, solo las puse ahí porque son necesarias cuando se va a guardar los datos, pero después de eso, cuando se va a ejecutar la aplicación, no son necesarias para nada. Lo que sí es necesario es esta clase conexión, pues es la que me permite realizar la conexión entre la base de datos y Java, para yo poder conectarme a mi base de datos desde mi aplicación de Java. Esta conexión me devuelve una variable que es utilizada acá, aquí en el main. Este main accede a las bases de datos, obtiene los datos necesarios, manda de parámetros a esta clase ruta, calcula el camino mínimo y me envía acá a la ventana mapa. Esta ventana mapa posteriormente se conecta con estos para cargar los mapas. Una vez que tiene el camino y los mapas, llama a esta ventana de información, que es solo la que muestra lo que se calculó en esta ventana, que es el camino mínimo y la ventana y los mapas. Y posteriormente de esta ventana es opcional, como había dicho, acceder hasta esta ventana mapas, que es solo para darnos una referencia de cómo vamos hacia dónde vamos, que si no conocemos podemos darnos una referencia mediante fotos hacia dónde vamos. Bueno, eso sería en cuanto al diagrama de clases. Y vamos a ver ahora algunos inconvenientes que se tuvieron al momento del desarrollo de esta aplicación. Un inconveniente fue el problemas al conectar con la base de datos. No cabe aquí resaltar que para la realización del proyecto yo no tenía ningún conocimiento de base de datos, entonces tuve que revisarlos desde el inicio. Y en mi universidad esta base de datos es una materia entera, entonces para mí fue bastante complicado revisar toda la teoría de bases de datos, bueno, no toda, pero sí gran parte de la teoría, y condensarla en una semana para poder entender lo más que se pueda y así poder usar las bases de datos. Y esta incluso fue una de las razones que expliqué por qué no utilicé el modelo entidad-relación para las bases de datos. Otro problema que tuve es al usar la matriz de adyacencia del algoritmo de Dijkstra, puesto que estos algoritmos estaban implementados en otro lenguaje. Yo los tuve que implementar para Java e irlos usando conforme yo necesitaba, o sea, para tareas específicas, y entonces era un poco complicado obtener la matriz de adyacencia, y esta matriz de adyacencia que se ajuste al algoritmo de Dijkstra para que yo pueda obtener el camino mínimo. Y un tercer inconveniente que tuve es el uso de la API de Java aquí está mal, es la API de Google para capturar las imágenes de los mapas. Y bueno, tuve un inconveniente, puesto que la información no es muy extensa como para ponernos a investigar en un lado y otro, y más tuve problemas en la investigación. Y un inconveniente aquí de la aplicación es que si uno no tiene una buena conexión a internet, la aplicación puede volverse lenta, no por cómo carga los datos, porque como carga los datos ya vimos que es muy rápido. Lo que le hace volver lenta es la carga de las imágenes, puesto que si uno no tiene una buena conexión a internet, entonces el internet lento hace que las imágenes se carguen lentas y posteriormente como resultado la aplicación lenta. Ahora veamos unas restricciones de la aplicación. Las principales restricciones que presenta Pizza Fast Assistant son, para empezar, un número limitado de intersecciones. Como vimos al inicio del proyecto, de esta presentación, Pizza Fast Assistant modela solo el centro histórico de la ciudad de Cuenca. O sea que no funciona con todas las calles, sino solo en un cuadrante limitado por las calles Presidente Córdoba, Coronel Guillermo Talbot, Rafael María Arizaga y Mariano Cueva. Si nosotros nos vamos aquí a Google, vemos que este es el centro histórico de Cuenca y vemos que el sistema Pizza Fast Assistant modelaba un cuadrante con estas calles de límites: Coronel Guillermo Talbot, Rafael María Arizaga, Mariano Cueva, Presidente, ¿dónde está? Sí, la Mariano Cueva y la Presidente Córdoba. Entonces solo me funcionan las calles, las intersecciones que se encuentren dentro de esta
dentro de esta cuadrante. Una intersección fuera de ellas la aplicación me va a decir que no existe. Entonces solo deben estar dentro de este cuadrante de calles. Bueno, después del camino mínimo se encuentra siempre y cuando se tenga acceso a una intersección por cualquiera de sus calles. O sea que si yo tengo una intersección aislada en donde no tengo acceso a esta calle, entonces en donde no tengo acceso a esta intersección, entonces no me va a poder encontrar un camino a esta, porque como dije, está aislada, no hay camino hacia ella. Y esto principalmente se da por el mismo problema inicial, que era el número limitado de intersecciones. Para arreglar este problema del camino mínimo que encuentra una intersección que no tiene acceso, deberíamos expandir el número de calles con las cuales trabaja Pizza Fast Assistant. Por ejemplo, vamos a ver aquí que la calle Gran Colombia y la calle Coronel Guillermo Talbot y Presidente Córdoba es la que está sin acceso, porque es la que se encuentra aislada. Porque si vemos desde aquí hasta acá y desde aquí y la calle Presidente Córdoba sube, y la de acá llega para acá, entonces de esta calle yo no puedo acceder a ninguna de las intersecciones. Por eso esa intersección está aislada y no se tiene acceso a nada a partir de ella. Bueno, vamos ahora a las librerías incluidas. En cuanto a las librerías incluidas, solo se utilizaron dos, que es esta MySQL Connector, que es la que me permite hacer la conexión entre mi aplicación en Java y la base de datos, y una aplicación adicional que es la de autocompletar Java Swing, que me sirve para hacer campos autocompletables, que facilita la escritura para los usuarios. Bueno, ahora la prueba de la aplicación. Si vamos hasta la aplicación y probamos, conoceremos todo esto y probamos la aplicación, vemos que esta es la primera ventana que habíamos visto, en donde nosotros tenemos que meter dos calles. Si nosotros vamos hacia el mapa y por ejemplo metemos dos calles cualquiera, la Juan Montalvo y la Mariscal Amar, metamos la Juan Montalvo, vemos que aquí está el uso de la librería de los campos autocompletables, que me permite escribir de una manera más rápida, y la Mariscal Amar. Bueno, le damos a guardar y me crea esta aplicación, esta ventanita. Como vemos que la aplicación es, como había dicho al inicio, es muy sencilla, muy intuitiva, no hay por dónde perderse, solo dos botones. Entonces iniciamos la aplicación. Vemos que, bueno, aquí esta sería la ventana mapa, en donde yo le nombré mapa por el mapa que se carga aquí. Entonces si vemos, es una foto, una captura de pantalla de lo que muestra Google Maps. Entonces es una captura de pantalla donde nosotros estamos ubicados aquí en la Mariscal Amar y esta es la calle Juan Montalvo. Entonces desde aquí nosotros podríamos llegar a cualquiera de las intersecciones que se encuentren dentro de los límites permitidos para la aplicación. Entonces, antes de nada podemos cambiarle los mapas, cambiar la escala, hacerle más aumentado el zoom. Le damos a crear mapa, esperamos un poco hasta que se cargue y vemos que es correcto el mapa que se nos está cargando. Podemos escoger entre diferentes tipos de mapas que tenemos y vemos que se nos carga siempre. Bueno, ahorita estoy con una conexión rápida a internet, por lo tanto se nos carga de una manera rápida. Pues vamos a la aplicación y vemos, por ejemplo, aquí un ejemplo de aplicación. Entonces llamamos a esto, metámosle la calle que está aquí, la Pío Bravo y la Benigno Malo. Entonces Pío Bravo y la Benigno Malo, le damos a calcular ruta, esperamos a que se nos cargue y vemos aquí que se nos da la ruta de ida. Si vemos, en esta ruta de ida dice que estamos en la Juan Montalvo y Mariscal Amar, correcto. Dice que sigamos hasta Juan Montalvo y Gran Colombia por la calle Juan Montalvo. La calle Juan Montalvo, como vemos, es esta y podemos seguir, claro, podemos seguir, es correcto, hasta la Juan Montalvo y Gran Colombia, está bien. Luego
siga hasta Tarqui y Gran Colombia, por la calle Gran Colombia. Entonces vemos que esta es la calle Gran Colombia, vemos que sí se puede acceder hasta acá abajo y vemos que es correcto, se puede acceder hasta la Tarqui y Gran Colombia por la calle Gran Colombia. Luego vamos hacia la Tarqui y Pío Bravo y por la calle Tarqui. Entonces seguimos por la calle Tarqui y vemos que es posible acceder hasta la Tarqui y Pío Bravo, y luego nos dice que sigamos recto hasta la Benigno Malo y Pío Bravo. Benigno Malo y Pío Bravo, como vemos aquí. Entonces está correcto el camino de ida. Vemos que nos da la distancia, los objetivos que nos habíamos planteado, la distancia y el tiempo aproximado. Como habíamos dicho, este tiempo aproximado está calculado en función de la cantidad de kilómetros que debe recorrer y la velocidad máxima permitida en cada tramo que recorre. Aquí vemos los mapas que se podían cargar con las funciones que habíamos visto en las diapositivas, la de poner mapa de partida, poner mapa de llegada. Entonces es lo que hacen esas funciones es ponerme los mapas que están aquí, igual el camino de llegada. Y la última opción que tenía la de la ventana era la de llamar opcionalmente si queríamos a una ventana fotos, que era para identificar. Bueno, nosotros en este caso llamémosle. Esperamos un poco hasta que se cargue y vemos aquí que tenemos 5 fotos en secuencia, las cuales tratan de simular una foto en 360 grados del lugar hacia donde vamos. Si nos damos cuenta y obviamos este espacio que está aquí, podemos pensar que sí es una foto continua, igual la de acá, y vemos que esta es una foto en 360 grados de la Juan Montalvo y la Mariscal Mar, y esta es una foto en 360 grados de la Pío Bravo y Benigno Malo. Esto es desde donde partimos y hacia dónde llegamos. Entonces con esto es más fácil darnos hacia qué lugar vamos y así llegar más rápido. Entonces esto es lo que, bueno, sí, esto es toda la funcionalidad de la aplicación. Como vimos, es muy fácil, muy sencillo, no se pueden perder por ningún lado. Bueno, vamos aquí de nuevo a esta ventana. Como dije, todo está validado. Si yo le meto una cambio aquí en Pío Bravo, le pongo Pío Bravo, si le pongo a calcular, me dice que la intersección de llegada no existe. Eso significa porque hay que meter las intersecciones tal cual como se llama. Y por ejemplo, si metemos la Octavio Cordero, esta calle no se encuentra dentro del como es. Para empezar, vemos que no se puede completar. Y si ponemos Octavio Cordero completamente, vemos que esa intersección no existe, porque esta calle no está modelada dentro de los límites de las calles que habíamos visto hace rato. Y ahora metamos dos calles que no se intersectan para nada, a ver que podemos poner la Benigno Malo y General Torres, que vemos que nunca se intersecta. General Torres, entonces vemos que la intersección de llegada no existe en el mapa, está validado, puesto que la General Torres y la Benigno Malo nunca se cortan. Entonces, bueno, esto sería en realidad la completa funcionalidad de mi aplicación. Y un último ejemplo, probemos desde hasta la intersección Presidente Córdoba y Coronel Talbot, que era la intersección aislada, a ver qué nos sale. Coronel Talbot y la Presidente Córdoba. Le damos a calcular ruta, esperamos hasta que se carguen los mapas y vemos que ruta de ida sí tenemos, puesto que de la Juan Montalvo, desde la Juan Montalvo yo sí puedo llegar hasta la Presidente Córdoba y Coronel Talbot, pero desde esa intersección yo no puedo llegar a ninguna otra. Por lo tanto, sería esa la ruta de vuelta, y vemos que la intersección entre calles Coronel Talbot y Presidente Córdoba se encuentra aislada, no se puede llegar a ningún lado desde ella. Entonces es correcto, no se puede llegar. ¿Y cómo se arreglaría este problema? Expandiendo los límites de la calle, pero eso sería para la próxima versión de la aplicación, por decir así. Entonces esta sería la funcionalidad completa de la aplicación. Le damos a salir y procedemos a ver la codificación de la aplicación, que es lo que más nos importa. Bueno, vamos acá. Aquí tengo el proyecto abierto en NetBeans, como había dicho, el entorno de desarrollo NetBeans, y vamos a la capa
lógica. Vamos a la capa de datos, vamos en orden. Vemos esta capa conexión. Esta capa conexión, esperen a ver cómo voy con el tiempo. Estoy bien. Bueno, vemos que en esta capa conexión tenemos tres variables estáticas, final, de tipo, bueno, 4 de tipo string y una de tipo connection que le nombré con. Estas variables lo que hacen es me sirven para poder establecer la conexión con la base de datos. Este es el driver que yo estoy usando. Este es mi usuario. El usuario que yo tengo de la base de datos es el que estaba por defecto, root, no tengo contraseña. Y esta es la URL en donde me da MySQL, localhost y el puerto con el que estoy trabajando y el nombre de la base de datos. Si nosotros vamos y accedemos a localhost, accedo a mi cuenta root y sin contraseña. Entonces vamos aquí, vemos que esta es mi base de datos, en donde yo aquí tengo mi base de datos de Pizza Fast Assistant. Yo le doy a esto y vemos que aquí están guardados todos los datos que yo necesito para ejecutar mi aplicación. No es necesario crearlos de nuevo, como ya había dicho reiteradas veces. Solo acceder a estos datos y venir acá. Entonces si yo vengo acá a las intersecciones, vemos que son muchas intersecciones. La tabla solo consta de dos columnas, una de ID y otra del objeto. Esta tabla objeto es de tipo blue, bueno, de tipo medium blue, porque si solo declaran de blue, el campo blue solo permite almacenar hasta 60 kilobytes, pero el campo medium blue permite almacenar hasta un máximo de 16 megabytes. Y si vemos el peso de cada una de las clases, entonces es suficiente medium blue, puesto que pesan 9.3 kilobytes. Bueno, esto es lo que, estas cuatro variables de aquí me permiten hacer la conexión. Ahora vamos al constructor de la clase. En el constructor de la clase lo que hace es intentar la conexión, y si no interna, y si no, pues se puede conectar, ya sea por una razón o por otra, captura la excepción y me la muestra por pantalla. Pero si sí puede realizar la conexión, hace esto, que estas líneas de código no son más que obtienen. Aquí solo le llama a una clase con el driver para poder nosotros tener acceso a la base de datos con este driver, y el punto con igual a drive manager.getConnection, y le mando de parámetro las tres, es lo que ya me devuelve la conexión. Entonces esto es lo que ya me hace que se almacenen con la conexión estable hacia la base de datos, y con este método getConnection es donde yo obtengo la conexión. Posteriormente tengo la función desconectar, que es la que me desconecta de las bases de datos. Siempre tengo que utilizar esta función desconectar, puesto que cuando me conecto y si no me desconecto de la base de datos, las bases de datos se vuelven lentas, porque tengo muchas conexiones hacia la misma base de datos, entonces la base de datos se vuelve lenta. Ahora vamos hacia la clase de guardar datos grafo. Esta clase, pero antes de eso revisamos la de guardar intersecciones. Aquí es en donde se guardan los datos. La clase que se tiene que ejecutar solo una vez para que se guarden los datos, y de ahí no se toca más en todas las ejecuciones de la aplicación. Vemos que por eso esta clase tiene un main para ella misma, para que se pueda ejecutar independientemente de la aplicación. Como habíamos visto en el diagrama, tienen que crearse primero las calles con su nombre, que era el único atributo que tenían las calles. Si vamos a la clase calle, vemos que es el único atributo que tiene el atributo nombre, entonces solo se crean con el atributo nombre. Luego vamos a las intersecciones. Las intersecciones se crean vamos a la clase intersección, vemos que tienen dos calles, como habíamos visto, de atributos, un número y una intersección adyacente, y una lista y una variable de tipo intersección adyacente, que como habíamos visto es el contenedor para las variables de inicio que hacen referencia al inicio y al fin de la lista de aristas que tiene cada intersección. Entonces vemos que cuando se crea
como es en el constructor se crea la instancia de este objeto, debemos mandarle un número, que se va a representar el número de la intersección. Ya vamos a ver posteriormente para qué nos sirve ese número. Mandamos las calles, la calle 1 y la calle 2, que son las calles que hacen que se forme esta intersección, y vemos que de esa forma se deben crear todas las intersecciones que existen en el centro histórico de Cuenca, que contabilizadas todas en total son 99 intersecciones. Sí. Entonces, luego de ser creadas todas las intersecciones, yo procedo a hacer las conexiones entre las intersecciones y se realiza de esta forma. Entonces, yo a mi intersección le llamo a esta función, crear lista de intersecciones adyacentes. Esta función, que lo que me hace es inicializa esta variable lista de intersecciones adyacentes, que era de tipo intersección adyacente, inicializa y me deja inicializada para yo poder empezar ahora sí a guardar. Si yo llamo ahora llama a esta misma, desde esta misma intersección llama a la función get lista de intersecciones adyacentes, que lo que me hace es retornarme la lista. Y cuando me retorna esa lista, llama a la función agregar intersección, pero esta función agregar intersección pertenece a la clase intersección adyacente. Entonces, cuando yo llamo a esta función, tengo que mandarle de parámetros la distancia, tiempo, la intersección de destino y la calle. Esto es porque ya estoy creando la lista de aristas de las que salen de mi intersección. Entonces aquí ya estoy haciendo la conexión. Cuando yo mando estos parámetros, se crea la arista. Vemos, si vamos a arista, se crea la arista, y aquí está, este sería el primer elemento. Cuando se crea la arista, aquí sería la arista. Siempre se crea, la arista también es un objeto. Se crea, se asignan los valores, y a la posición siguiente se le asigna null, puesto que siempre se debe hacer así, dejar asignando a nulo la siguiente. Entonces vamos a la siguiente. Cuando ya se crea la intersección, cuando ya se crea la arista con todos los valores necesarios, entonces ahí nosotros tenemos que hacer el enlace en la cola. Si nosotros vemos que aquí está este trozo de código del if, entonces me pregunta si inicio es igual a null. Eso significa si aún no tengo elementos en la cola, entonces le pongo que inicio y fin sean nuevos, porque inicio y fin van a apuntar a mi único elemento que tengo en la cola. Y si no, fin punto siguiente es igual a nuevo y fin es igual a nuevo. Estas dos líneas de código, estas dos instrucciones, lo que me hacen es hacer que mi nueva arista se ponga al final de la anterior, la nueva se ponga al final, así con todas las que tenga. De esa forma yo podría tener una intersección con n aristas, y hacia una intersección con cualquier cantidad de aristas hacia las intersecciones a las que yo puedo llegar desde mi arista. Por ejemplo, vamos a ver, en este caso tomemos un ejemplo, la Tarqui y la Gaspar Sangurima. Yo tendría una arista hacia Antonio Vega Muñoz y Tarqui, y otra arista hacia Gaspar Sangurima y Tarqui. ¿Podría tener una hacia acá? No, puesto que esta calle es de bajada, y como yo no puedo llegar directamente hasta aquí, entonces no puedo hacer eso. Igual de acá, puesto que esta calle va de subida, entonces yo no puedo llegar desde la Tarqui hasta la Gaspar Sangurima no puedo llegar desde la Tarqui Gaspar Sangurima hasta la Tarqui Mariscal Amar directamente, pero sí por una vía alterna. Pero aquí estamos haciendo los enlaces directamente. Entonces, por eso nosotros podemos, aquí nosotros estamos ya haciendo que la intersección, asignando la lista de intersecciones a cada uno, la lista de aristas a cada intersección. Si vemos aquí, la Talbot y María Arizaga, se crea la intersección, luego de esta misma, se obtiene la intersección y se agrega la intersección, y así vemos a cada intersección yo le agrego la lista de intersecciones adyacentes.
la lista de, sí, claro, la lista de intersecciones adyacentes, que en sí es una lista de aristas. Y vemos que en casi todos, en todas las aristas, el mayor número en todas las intersecciones, el mayor número de aristas que se puede tener es 2, puesto que si nos vamos aquí, por ejemplo, al mapa, vemos que desde cualquier intersección que estamos aquí, en la que nos pongamos, solo se puede acceder a 2, bien a la del frente o a la de arriba o hacia abajo, nunca hacia 3, puesto que en el centro histórico de Cuenca las calles son unidireccionales, entonces solo se puede acceder a dos intersecciones adyacentes. Entonces, de esta forma tenemos que hacerle para todas, así, hacer la conexión a todas las intersecciones, poniendo el tiempo, la distancia, el tiempo, la intersección destino y la calle por la que se debe ir. Asimismo hacemos hasta todas. Luego, una vez que ya esté hecho todas, eso significa que ya tenemos las intersecciones con los datos que nosotros ya tenemos que tener. Entonces, estos datos ahora hay que mandarlos a guardar en la base de datos, valga la redundancia, para que así nosotros ya no tenemos que volverlos a instanciar cada vez que creamos la aplicación. Por lo tanto, ahora utilizamos declaramos una clase conexión y obtenemos la conexión del paquete de la clase conexión del mismo paquete. Entonces, como está en la misma clase, no hay que importar nada. Entonces, ahorita ya estoy con estas dos instrucciones, ya estoy conectado a la base de datos. Entonces, para poder guardar necesitamos estos tres tipos de variables. Un prepare statement que me sirve para mandarle instrucciones a la base de datos. Vemos que aquí recordemos esto, que la conexión le guardamos como un nombre array, y que este PSS me conecta a la base de datos y le prepara para recibir datos. Entonces, bueno, esto es lo que hace la prepare statement. La byte array output stream, esta es la que me convierte mi objeto en un array de bits. Y la object output stream host es la que, bueno, son dos clases que se relacionan mucho, puesto que ambas me sirven para guardar los datos en la base de datos. Y vamos a, bueno, recordemos que antes que en las diapositivas vimos que para guardar un objeto se necesita que en una base de datos se necesita que este sea serializable. Entonces nosotros, para empezar, vamos a guardar las intersecciones, y las intersecciones deben implementar la interfaz serializable, lo cual es correcto, pero cada uno de las variables que tenemos, si son clases, deben implementar la interfaz serializable. Vemos que tenemos una variable de tipo calle, entonces esta variable debe implementar la interfaz serializable también, lo cual es correcto, que vemos que está aquí. Vemos que aquí no son solo tipos de datos primitivos, entonces no, solo hasta ahí. Luego vamos, calle ya vimos, y vamos a intersección adyacente. Esta es una clase, también debe implementar la interfaz serializable. Es correcto, la está implementando, pero vemos que esta también tiene de atributo arista. Y entonces, si vamos a arista, vemos que también implementa la interfaz serializable, y esta la intersección de la que llamamos a todo, que vimos que sí es serializable. Calle también ya vemos que sí implementa la interfaz serializable, y arista, que es la que está aquí, entonces implementa la interfaz serializable. Entonces todas implementan, no hay problema para guardar los objetos, no hay problema para convertir estos objetos a array de bits. Vamos hacia donde nos quedamos. Bueno, una vez que nosotros hemos hecho estas tres instrucciones, que es la de declarar las variables necesarias para convertir a los arrays de bits, a los objetos en array de bits, crear darle la instrucción a la base de datos que va a recibir objetos, que va a recibir datos, que va a recibir información, y bueno, esta es una línea propia del lenguaje SQL, que solo es necesario copiarla. Y bueno, ahora sí empezamos.
este byte array igual a new byte array output stream es lo que me prepara a este byte array para que pueda convertir a cualquier objeto en un array de bits. Este os es igual a new object output stream es lo que se prepara, en cambio prepara al byte array para prepara al byte array para tomarlo y poderlo, una vez que convierte al objeto en un array de bits, para tomarlo y enviarlo a la base de datos. Por lo tanto vemos que la siguiente instrucción dice os.writeObject y le mandamos, esta era la intersección que habíamos creado al inicio. Entonces esto es aquí es en donde se convierte el objeto en array de bits. Esto, y aquí el objeto queda convertido en array de bits. Luego este ps, que era el prepare statement, entonces es lo que ya me almacena en la base de datos. Aquí está en qué posición y me pone byte array to byte array. Esto es ya para decir que me va a guardar un array de datos exactamente. Entonces una vez que hace esto, le ejecuto la instrucción esta del lenguaje SQL, entonces queda guardado. Y posteriormente hacemos esto para todas las intersecciones que tengamos, exactamente para todas, y vemos que al final ponemos que esta variable con, que era la que me tenía la conexión, punto de desconectar, nos desconectamos de la base de datos, y una vez desconectado no se hace más. Bueno, es lo que así se guardan las intersecciones en las bases de datos. Cerramos esta clase de intersección que ya no necesitamos, y guardar en la base de datos también. Y bueno, aquí no, esta clase también es una que es independiente de todo. Aquí en cambio guardamos los datos del grafo en la base de datos. Vemos que tiene lo mismo, una clase conexión para obtener la conexión y un prepare statement que es para ejecutar las instrucciones del lenguaje SQL. Aquí en esta clase guardar datos, lo que tenemos que hacer es guardar la matriz de adyacencia, de pesos y el número de intersecciones que existen. Pero para nosotros poder guardar eso, tenemos que acceder a las intersecciones que ya están guardadas en nuestra base de datos. Entonces aquí, si vemos, declaramos una variable intersección auxiliar. Esta la vamos a tener muy presente. Int.tamaño. Este tamaño es manda a llamar esta función que tamaño que está en esta misma clase, y esta accede a las bases de datos. Cuenta cuántas intersecciones hay con estas instrucciones y me retorna cuántas intersecciones hay. Por lo tanto, en tamaño se guardan las intersecciones de hay, que en nuestro ejemplo serían 99 intersecciones, como vimos en las tablas. Luego declaramos una matriz del tamaño más 1, puesto que como la matriz de pesos es una matriz cuadrada igual al n por n, siendo n el número de grafos. Por lo tanto, como nosotros obtuvimos que el número de grafos o intersecciones eran tam, entonces tenemos que declarar la matriz de tamaño tam más 1. De esta misma forma, preparamos al prepare statement con una instrucción del lenguaje SQL, y aquí en este trozo de código lo que hace es aquí lee el objeto. Este blob.blob es el tipo de columna que teníamos, lee, y qué es lo que estaba guardado ahí, es un objeto, por eso aquí está objeto. Entonces lee ese objeto y llama a esta object input stream, que es lo contrario a la anterior que teníamos, que era object output stream. Este es input stream, que es OIS. Entonces se declara una nueva con el blob.get binary stream. Esto es para convertir ahora desde el array de bits hacia un objeto consistente. Entonces aquí vemos que si recordamos, la variable aux es una intersección. Aquí le guardamos en la variable a la que nosotros queremos asignar. Sabemos que están guardadas intersecciones, entonces tenemos que guardar en una variable intersección. Entonces
Aquí le asignamos lo que me devuelve esto, lo que lee el objeto, pero tenemos que hacerle un cast, puesto que como viene como un array de bits, no tenemos información concreta sobre qué objeto es, solo sabemos que es un objeto, pero, o sea, el programa no sabe qué objeto es, solo sabe que es un objeto, pero nosotros sí sabemos que es un objeto de tipo intersección. Entonces, viene aquí a voice.object, lee el objeto, le hace el casteo y le asigna la intersección. Una vez nosotros teniendo esta intersección, lo que hacemos es obtener el get número, que si recordamos, ya, entonces una vez que lee el objeto, aquí accede a los datos que tenía guardado, la intersección que estaba guardado en las bases de datos. Con esta intersección lo que va haciendo es obteniendo su número y llenando la matriz de la adyacencia, la que habíamos declarado anteriormente. Esto hace con todas las intersecciones que se encuentran en la base de datos. Cuando lee y llena toda la matriz y deja ya la matriz de pesos completa, lo que hace aquí, estas dos líneas, es que me liberan las variables que había usado y me crea una instancia de la clase datos grafo que vemos aquí, que para poder guardar también se va a guardar en una base de datos. Entonces implementa la interfaz realizable. Entonces esta clase tiene un int size y una matriz de doubles. Entonces una vez que, perdonen un momento, entonces ya, una vez que instancia esta clase, le manda como parámetro la matriz de pesos que habíamos obtenido y el tamaño de los grafos. Aquí hace lo que ya habíamos visto anteriormente, que es guardar en la base de datos con todos estos, transformando de un array de bits a la clase datos grafo, ejecutando, y aquí se desconecta. Ahí en este momento queda ya guardado la clase, que si vamos acá a localhost, bueno, ingresamos de nuevo y vemos que aquí ya queda guardados las 99 intersecciones y el un objeto en donde yo tengo los datos del grafo. Ya con estos datos guardados, yo entonces puedo ejecutar una aplicación sin necesidad de volver a recurrir a instanciar a estos datos. Luego vamos a la capa de interfaz gráfica, en donde la primera ventana es la ventana calle. Como habíamos visto, es esta, en donde tiene dos campos, uno de entrada para las dos calles que son las de mi programa. El botón guardar tiene este evento, que es en donde recibe las dos calles, valida que no estén vacías, y luego me llama a la ventana inicial. La ventana inicial, como vemos acá, es esta, la de aquí, en donde este botón es el que activa todas llama a la siguiente ventana. Entonces, como vemos, aquí ya recibió de parámetros la calle 1 y la calle 2. Entonces envía, al igual de argumento, aquí recibió, bueno, envía de parámetros de nuevo esas dos strings. Asimismo aquí reciben, y aquí es en donde, en esta ventana es en donde ya se deben cargar los mapas y se deben recibir los strings para el lugar de partida. Si vemos, nosotros nos vamos al constructor, vemos que aquí asigna a unas variables locales cada una de estas calles que recibe como parámetro. Inicializa los componentes. Bueno, esto es más de la interfaz gráfica. Y aquí esta función poner mapa es en donde desde esta función se conecta a la capa log recursos externos para cargar los mapas. Esta función es la que me carga el mapa aquí, en este espacio. Y luego, una vez que cargó el mapa, viene esta función, que es la de ítems, que es la que me hace los campos autocompletables. Una vez que hace eso en el constructor, la ventana queda así. Entonces, aquí, antes de ir al calcular ruta, vamos acá a crear ruta, a crear mapa. En este
función crear mapa lo que me hace es llamar a esta función que es de esta misma clase, que es crear mapa, en donde me crea un nuevo mapa con los mismos argumentos y llamando a las mismas clases de la capa recursos externos. Por ello está importado la capa recursos externos y la lógica de negocios, que ya posteriormente veremos para qué es. Estas importaciones, estos imports son necesarios para la ejecución correcta del programa, puesto que si se evita poner esos me da error. Luego una vez de que vemos qué hizo estos botones y esto, entonces vamos al calcular ruta. En el calcular ruta lo que hace es, aquí así como en la ventana inicial, toma los valores de los text fields de la calle 1 y la calle 2. Ya una vez tomado esos valores, valida que no estén vacíos, y si no están vacíos, aquí es en donde se conecta a la capa lógica de negocios. Aquí es this.calle, .trim y .toLowerCase es para transformar para borrar los espacios que pueda tener el string, los espacios de los límites del string. Por ejemplo, puede estar espacio, nombre de la calle, espacio, espacio, espacio. Entonces esto solo le deja el nombre de la calle sin espacios. Y el toLowerCase es para volverle todo a minúsculas. Entonces aquí le llama a esta clase, a la main de la capa, seguimos aquí, lógica de negocios. Entonces aquí es en donde en el main se asigna a las variables locales lo que recibe el constructor, que son estas 4 variables, las calles de inicio y de fin. En esta función crear nodos, que es la que llama posteriormente aquí, crear nodos, es en donde como vimos en el diagrama de clases, se instancia la clase ruta, que es la que me va a calcular, que es la que me va a devolver el camino mínimo. Entonces, cuando nosotros llamamos a esta ruta.calcular, vemos que así mismo recibe estos de parámetros, les asigna sus variables locales, y aquí sí, en la opción calcular viene aquí, primerito valida que las calles sean distintas, que no sea la misma intersección, y que las calles, que no hagan referencia a la misma intersección las calles, y que por ejemplo no ingrese dos calles iguales, por ejemplo que no ingrese Pío Bravo y Pío Bravo, porque esa no es una intersección válida. Si eso está correcto, entonces viene hacia acá, en donde aquí lo que hace es de nuevo accede a la base de datos. Accediendo a la base de datos, declara estas tres variables que son de tipo intersección, que son para encontrar a las intersecciones de las que yo tengo que mandar a averiguar el camino mínimo. Lo que habíamos visto aquí, que simplemente le da una instrucción a la base de datos de que va a ser leída, es todo este código de aquí. Aquí todo el código, lo que está dentro del while, lo que me hace es leer la intersección. Aquí le hace un cast y le asigna a la variable intersección auxiliar, y luego pregunta si una de las dos calles coinciden con las calles de la intersección. Si coinciden, entonces significa que la intersección, la que tiene en ese momento, es la intersección que necesita. Es la intersección que necesita el programa. Entonces aquí guarda en inicio esa variable. Igual de la misma forma acá abajo guarda en fin esa intersección. Luego aquí libera la memoria de la variable auxiliar y pregunta si inicio y fin es igual. Eso hace referencia a que si es la misma intersección, aquí el if valida que las intersecciones, que haya encontrado al menos una intersección, que haya encontrado las dos intersecciones. Si una está en null, significa que una no fue asignada. Eso significa que la primera intersección, que una de estas dos no existe. Por lo tanto, aquí está lo que validaba el programa. La intersección de partida o la intersección de llegada no existe en el mapa. Pero si estas dos son iguales,
o sea, no son distintas de null. Entonces eso significa, como nosotros ya antes ya validamos que las calles no sean las mismas, entonces significa que si entraron y tomaron valores distintos a null en inicio y fin, entonces estamos seguros de que de este inicio y fin tienen intersecciones diferentes, una de inicio y otra de fin distintos. Entonces ahora declaro una variable de datos grafo datos y de nuevo va a acceder a las bases de datos, pero ahora para obtener la clase que almacenamos, la de tipo datos grafo, en donde estamos la matriz de adyacencia de pesos y la matriz y el número de vértices, el número de nodos o intersecciones. Una vez que recupera, como ya venimos viendo muchas veces, aquí solo lee los datos, le hace un cast al tipo de dato que nosotros sabemos que es y luego se desconecta a las bases de la base de datos. Una vez que nosotros hemos guardado en esta variable datos los datos que son necesarios para la ejecución del programa, aquí instancia la variable de la clase Distract, y esta clase Distract es la clase que me devuelve el camino mínimo. Vemos que le mandamos como parámetro el número de nodos y la matriz para que ella haga su trabajo con esas dos matrices, con esas dos variables. Luego coge la variable datos y le libera para que no mantenga ese dato mientras se ejecute el programa. Luego viene y llama esta función findWait, que es lo que me halla el camino y me deja esta clase tiene una variable, tiene un array de enteros que se llama camino, y cuando nosotros llamamos esta función findWait en ese array que es declarado de n+1, que es n el número de vértices, el número de nodos, entonces en ese array se guarda el camino que va a recorrer, que tiene que recorrer el usuario, el repartidor, o sea, la trayectoria, desde qué calle hacia qué calle debe ir. Entonces viene hacia acá. Entonces aquí esta función me valida que el camino que haya encontrado sea correcto, puesto que, como vimos en el ejemplo, si nosotros queremos llegar si queremos llegar hacia una intersección en donde no hay, bueno, en este ejemplo no se da, pero hay grafos en donde yo de un nodo no puedo llegar nunca hacia otro nodo. Entonces, y no porque está aislado, sino porque no tienen conexión. Entonces, de esa forma, cuando yo aplico el algoritmo de Distract me devuelve un valor de 9999 porque no hay camino. Entonces aquí valido que sea distinto de ese número. Si es distinto de ese número, entonces significa que ahí sí encontró el camino. Entonces se viene acá. Si es igual a 999, me dice que no hay forma de llegar desde la intersección entre calles tal hasta la intersección entre calles tal. Está validado eso. Y si es el caso contrario, entonces no es igual a esto, entonces va a entrar aquí. Y de aquí es de donde de nuevo se conecta a la capa de base a la capa de interfaz gráfica, en donde se instancia esta ventana y aquí empieza a asignarse en esta variable cadena cada uno de las rutas que debe seguir. Asimismo se obtiene de nuevo el camino mandando el número de inicio, el número de fin y el número de inicio. Perdón, ya. Una vez que nosotros llamamos esta función findWait, que es la que de nuevo me daba el camino, entonces ahí es en donde en esta cadena se va a ir almacenando cada trocito de camino. Entonces se va añadiendo más. Si vemos aquí en esta getCamino, es una función de la misma clase, en donde aquí obtiene en donde esta función getCamino es en la que me retorna una cadena en donde está
todo el camino descrito, desde qué calles hasta qué calles, desde qué calles hasta qué calles. Entonces para esto, primerito en la cadena ponemos el inicio. ¿Cuál es el inicio? Luego obtenemos la matriz el get camino. Este es un vector en donde se almacenan el camino que debe seguir. Entonces se declara una variable en lista.get lista intersecciones adyacentes, en donde se obtiene el inicio. Entonces aquí se obtiene lo que en realidad se obtiene es la arista inicial, para a partir de esa ir a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y de esta forma nosotros empezamos en una intersección. Para llegar a la intersección que está almacenada en este camino, en este arreglo, entonces nosotros tendríamos que ir viendo que si la intersección, el número de la arista coincide con el número de la intersección. Si coincide y eso está validado aquí, entonces ahí podemos decir que el camino que tiene que seguir es exactamente ese camino. Entonces como encontró que si son el mismo camino, aquí en esta intersección de destino, ahora ahí se va a poner el nuevo inicio, porque desde ese nuevo inicio se va a empezar a contar, se va a empezar a ver las intersecciones adyacentes. Es de esta forma. Si vemos por ejemplo aquí en el Google Maps, entonces nosotros iniciaríamos por ejemplo en Juan Montalvo y Mariscal Amar. Al iniciar aquí nosotros tendríamos que encontrar el número de la arista adyacente de aquí y de acá, y ver que ese número coincida con el número que está en la siguiente posición de nuestro arreglo de enteros, en donde está almacenado el camino mínimo que debe seguir. Entonces por ejemplo coincide con esta variable de aquí, esta instrucción de aquí, inicio.lista.get intersección destino. Entonces me pone que ahora el inicio ya no sea este, sino sea este, y de nuevo se vuelve a hacer el mismo proceso. Se viene hasta acá y se viene hasta las intersecciones adyacentes. El array de camino mínimo se incrementa en uno más la posición. Entonces toma el valor de esa posición y lo evalúa. Es igual el número en esa posición del array, es igual al número de esta intersección o de esta intersección, y donde sea igual el número, entonces viene y se coloca el inicio en el nuevo, y así hasta que se cumplan el número igual un número igual al número de elementos que hay en el arreglo de caminos, porque el arreglo de caminos tiene exactamente el número de pasos que debe seguir para llegar hasta el camino mínimo. Aquí simplemente en esta función, en este if, simplemente estoy haciendo que cuando yo realicé la primera vez el programa, lo que me daba era, me iba de intersección a intersección. Por ejemplo, si yo quería llegar desde la Juan Montalvo y Mariscal Amar hasta acá, me decía que primero vaya hacia la Gran Colombia en Juan Montalvo, luego hasta la Tarqui Gran Colombia, luego hasta la Mariscal Amar y Tarqui, luego hasta la Tarqui Gaspar Sanguaima, luego hasta la Tarqui y Antonio Vega Muñoz, y así cuadra por cuadra. Pero eso era un poco ineficiente y no se veía bien, puesto que yo podría decir que desde la Tarqui Gran Colombia llegue directamente hasta la Tarqui Pío Bravo siguiendo recto, no cuadra por cuadra. Entonces este if de aquí lo que me hace es eso, solo agregarme el camino directo, no cuadra por cuadra, el camino directo. Y aquí vemos que esta es la condición de incremento del while, y entonces cuando se acaba este while queda agregado en eso el camino que debe seguir, la ruta de qué cuadra, y ahí terminaría. Al final le ponemos aquí un siga recto hasta la última dirección, que sería la final. Le ponemos en la cadena, le añadimos también la distancia y el tiempo aproximado en kilómetros y en metros, el tiempo aproximado, y un mensaje de feliz viaje. Retornamos esta cadena, que se retornaría aquí. Déjenme ver de dónde llamé a esta función, get camino, aquí. Entonces en esta cadena se añade todo lo que calculó get camino. Esta cadena se manda a información poner, que es la de ventana información. Esta ventana información, si vemos, también tiene un string de llegada y de partida y una variable de global tipo objective static maps.
También tienen funciones de poner mapa de partida y poner mapa de llegada, y tienen además una función adicional de que es de poner ruta de ida y poner ruta de llegada. Entonces si nosotros vamos a ruta, y vemos que aquí llama información.poner ruta de ida, entonces aquí en el text area 1 se pone la ruta de ida que habíamos calculado con la opción get camino, con la función get camino. Entonces en cadena se había guardado ya todo el camino, y esa información se debe añadir al text area. Una vez que está añadido al text area, nosotros podemos ahora calcular el camino de regreso, y eso simplemente se calcula invirtiendo el orden de estos parámetros. Ya no se va a mandar desde el inicio hasta el fin, sino desde el fin hasta el inicio. De nuevo se valida que existe el camino, y si no existe, solo le ponemos aquí la intersección entre calles tal y tal se encuentra aislada. El ejemplo que habíamos visto de la calle Coronel Talbot, y Presidente Córdoba, la cual estaba aislada y no se podía acceder. ¿Por qué me daba eso? Porque Dijkstra al calcular el camino me devolvía un 9.999. Eso significa que no hay camino, entonces por eso se añadía esto. La intersección entre calles se encuentra aislada. Pero si no se encontraba aislada y me devolvía un valor menor a este, entonces de nuevo se mandaba a encontrar el camino. Pero ahora, suponiendo que el fin va a ser nuestro inicio y nuestro inicio anterior iba a ser nuestro nuevo fin, le mandábamos aquí la clase completa para que calcule con eso, y de nuevo me iba a retornar en esta cadena todo el camino de ida, y eso nuevamente le íbamos a poner con esta función de poner ruta de vuelta en el text area de vuelta, de la ventana de información camino, y luego de eso le hacíamos visible la información, y esta información le hacíamos visible. Y vemos que aquí es en donde se ponía aquí se le pone los datos con la información, con la función poner ruta de ida, y acá poner ruta de vuelta, y aquí las funciones poner mapa de ida, poner mapa de llegada que había puesto al inicio. Listo, y aquí ya quedaría instanciada esta clase, se haría visible, se mostrarían los datos y estaría ejecutándose eso. Y después esta función aceptar, no la función aceptar precisamente, esa me vuelve a la ventana anterior, la función fotos.lugar. Entonces esta es la que me instancia la ventana opcional para ver las fotos. Asimismo le mandamos de parámetros los strings de partida y de llegada, y nada más de esta aplicación a esta ventana. Esta ventana ya con estos dos strings carga cada uno de los mapas necesarios para poder mostrarse. Una vez que cargo todos los mapas, puesto que estas cargas de mapas están en el constructor, antes de que se pueda ver la ventana se cargan internamente, se ponen y luego se ven. Una vez que están aquí, vemos que así se vería cuando no hay ninguna imagen, pero como las funciones de carga de imágenes están en el constructor, ahí es donde se hace todo. Ahí es en donde se cargan los mapas. Y una vez cargados los mapas, entonces se mostraría. Y aquí terminaría ya la funcionalidad de la aplicación. Entonces, es lo que haría la interfaz gráfica. Ahí no haría más. Esa sería toda la funcionalidad de la aplicación. Si vemos aquí la lógica de negocio, ya revisamos. La capa lógica de recursos, vemos que son clases. Es una clase que tiene sus propios métodos y sus propios atributos. La verdad esto no lo toqué, pues solo utilicé los métodos que me eran útiles a mí para obtener los mapas. Aquí está la clase Static Maps, la clase Street View, y esta sería la capa lógica de recursos externos. Y la capa visual, que como vimos antes, esto no tenía clases, solo tenía fotos de los recursos audiovisuales que yo usé, estas imágenes que las utilicé como fondos para la interfaz. Eso sería todo el proyecto. Como vieron, está modelado de una manera súper entendible. La verdad no se me ocurrió otra forma.
está súper entendible. Y bueno, viendo la presentación, muchachos, eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pueden dejarlo en los comentarios. Y bueno, en la descripción del video encontrarán URLs de las presentaciones, de esta de presentación, de una presentación en PowerPoint mucho más detallada, de un documento que está en Script también mucho más detallado, que les aseguro que ahí se entiende mejor. Tal vez no me supe expresar muy bien en el video. Y también está la URL del proyecto en GitHub. Ustedes pueden descargarlo, pueden hacer bueno, es código libre, pueden hacer los cambios que ustedes consideren necesarios y les sirven pues mucho mejor. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.